Leal y valerosa, eres por ser la real, porque así es, ciudad gloriosa, tu vida heroica y triunfal. Noble, leal y valerosa, eres por ser la real, porque así es, ciudad gloriosa. Hoy queremos abordar con ustedes nuestra cápsula del tiempo. Recordar el pasado es vivir el presente, la historia de lo vivido en la Perla del Norte. Ajusta tus cinturones y alista tu memoria para revivir los hechos más relevantes de la antigua y actual noble, leal y valerosa villa. La primera estación del tiempo es el 17 de junio de 1733, el día que se pasó el proyecto para donar las primeras tierras para erigir la parroquia que daría paso a lo que hoy conocemos como Cúcuta. En el fondo del paisaje se ve la fértil vegetación y risueña comarca de Tonchalá, cobijada por el cielo tropical con sus hilos de plata decoran el paisaje. Así la describía don Luis Febres Cordero, historiador y panaguerista de Juana Rangel de Cuéllar. Entonces, doña Juana Rangel de Cuéllar, que era dueña de la hacienda de Tonchalá, la hacienda de Tonchalá es donde está el pueblito allá, el Carmen de Tonchalá, era una hacienda, y se llama Tonchalá en honor a sus indios, su encomienda de indios, que ellos eran dueños, o pues los poseedores de la encomienda de indios del pueblo de Tonchalá, que queda en Pamplonita, en la parte alta del actual municipio de Pamplonita, que se llamaba Chopo como pueblo de indios. Entonces ellos, en memoria de esos indios, que eran sus indios de servicio, que los trajeron ahí a la hacienda, pusieron la hacienda con ese nombre, la hacienda de Tonchalá. El 6 de octubre de 1649 nace una de las mujeres más recordadas de Cúcuta, Juana Rangel de Cuéllar, emprendedora y dinámica. No se quedó a la saga de sus vecinos terratenientes. El auge económico basado en la agricultura y la ganadería, que se prolongó 40 años desde su llegada a Tonchalá, fue el primer motivo para que diferentes familias escogieran este lugar como el preferido para su vivienda. 7 vecinos aceptaron la escritura de donación. 3 testigos y 17 personas notificadas como colindantes por las tierras donadas, quedando como cofundadores de tan anhelado sueño de esta mujer. El valor de la tierra donada fue de 50 patacones, así se le conocía a la moneda de esta época, valor estipulado en el documento que con carácter de escritura pública firmó doña Juana Rangel de Cuéllar. Y don Rafael de Eslava, como presidente de la audiencia, en el año de 1734 confiere el título de parroquia y se erige la parroquia de San José del Guasimal. Durante el siglo XIX el pueblo de Cúcuta fue una municipalidad distinta a San José, que fue primero parroquia, luego villa, luego capital de provincia y después capital de departamento. El pueblo de Cúcuta, por allá finalizando el siglo XIX, lo convirtieron en San Luis. En 1889 le pusieron el nombre de San Luis, como para olvidar que era Cúcuta, porque a San José le estaban diciendo San José simplemente. Y después de que se creó el departamento de Norte de Santander en el año de 1910, fue la capital, ¿no? San José la capital. Entonces llega mucha gente que atraídas por los diferentes desarrollos, primero el cacao y luego el café. El cacao cae en su producción finalizando el siglo XVIII y entrando el XIX, pero en el XIX entra el café y entonces se hace más cosmopolita y se hace más universal ese valle. Señoras y señores, ha llegado el momento de continuar con nuestro recorrido por el tiempo. Acompáñenme a la segunda estación, la batalla de Cúcuta. Son las 9 de la mañana del 28 de febrero de 1813, día en que se dio la batalla de Cúcuta. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, que es el verdadero nombre del libertador Simón Bolívar, supo que Ramón Correa, un español, al mando de unas muy bien armadas fuerzas españolas, estaba en Cúcuta y se vino, sin pensarlo dos veces, organizó a su ejército y se vino con el fin de disputarle la plaza de Cúcuta a este comandante español
Ramón Correa. El planteamiento estratégico era muy certero de Bolívar. Si logramos tomarnos a Cúcuta, interrumpimos el paso que era libre entre Caracas y Santa Fe de Bogotá, y entonces los españoles ya no podían tener ese contacto, los soldados españoles en Caracas con los soldados españoles en Bogotá. Se dio la batalla porque él llegó de madrugada a San Cayetano, y estando en San Cayetano avanzó ese domingo 28 de febrero hasta las lomas occidentales de Cúcuta. Estaban en fiestas, estaban en carnavales aquí en Cúcuta, y los ejércitos de Ramón Correa pues estaban en cumplimiento de sus funciones, pero no estaban tan atentos a la guerra como sí lo estaba Bolívar. Cuando Ramón Correa se dio cuenta, el ejército granadino, el ejército revolucionario se había apoderado de las lomas del occidente de Cúcuta, y a marcha forzada, porque eso era un descampado, no era parte de la ciudad. Esta batalla tuvo grandes resultados para Simón Bolívar, como la campaña admirable y a un gran personaje de confianza que dejó encargado de velar por la libertad de los cucuteños. En la historia se le conoce como Francisco de Paula Santander. Reanudando nuestra aventura, nos dirigimos a una época devastadora a causa del terremoto que desapareció gran parte de la ciudad y dejó un considerable número de muertos. El terremoto de Cúcuta o el terremoto de los Andes ocurrió el 18 de mayo de 1875 a las 11:15 am y tuvo magnitud 7.3 en la escala de Richter. Su epicentro fue la ciudad colombiana de Cúcuta. Sin embargo, también afectó a los municipios del área metropolitana de Cúcuta, así como el vecino estado venezolano de Táchira. Aunque este hecho marcó la vida de muchos cucuteños, todo no fue infortunio. Por eso, continuemos con nuestro recorrido para conocer qué sucedió luego del terremoto. Cúcuta se adentra en una nueva etapa del siglo XX, que le permitió surgir luego del terremoto. A esto se le conoce como la época de oro. Después del terremoto, la época de oro de Cúcuta. Aquí, por ejemplo, se construyó el ferrocarril de Cúcuta. Aquí, después del terremoto. Después del terremoto se instaló la energía eléctrica. Después del terremoto hubo acueductos, que antes se tomaba el agua del río Pamplonita, más arriba de San Rafael, y venía por una toma, por la mitad de la calle, y los vecinos iban en baldes y traían el agua hasta sus casas de esa toma. Hubo fábricas, ahí sí ya fábricas de hilados, fábricas de tejidos. Lo que hoy es Coltejer en Medellín es con las primeras máquinas tejedoras que hubo aquí en Cúcuta, que las trajeron de Europa y las instalaron aquí, y en esa época producían hilados, tejidos, ropas, telas, linos de toda clase, que exportaban a su vez a Europa. Ya estamos por terminar este recorrido por la historia de Cúcuta, pero no podíamos descender de la nave sin antes hacer un recuento de cómo se encuentra en la actualidad la ciudad. A la ciudad de Cúcuta, de formidable comercio internacional con la hermana República de Venezuela y puerto de halagüeñas perspectivas, llega de igual manera la era progresista que ya se hace sentir en todo el país. Calles bien trazadas, parques de hermoso ambiente tropical, y sobre todo servicios públicos son las características de nuestra principal puerta fronteriza. El acueducto y la termoeléctrica, capaces de soportar el empuje y desarrollo de muchos años venideros, son justo orgullo de los cucuteños. Damas y caballeros, hemos llegado al presente y por lo tanto nuestra aventura a través del tiempo ha concluido. Gracias por acompañarnos en este recorrido cargado de conocimiento e historia. Les recomendamos que cuiden y disfruten de esta emblemática ciudad.